¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este programa de Más de su Palabra, en el cual estudiaremos la Palabra del Señor. Y vamos a estudiar un tema que es muy importante para las familias, especialmente para las familias que están esperando la segunda venida de Cristo. Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes para el estudio de este maravilloso tema. Se encuentra con nosotros Gastón. Bienvenido, Gastón. Gracias, muchas gracias, Miguel. Contento de estar en este programa, como siempre. Bueno, es un placer. También se encuentra con nosotros Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Miguel, Gastón. Y también darle la bienvenida a todos los televidentes, los que nos están siguiendo en las redes también, ¿no? Para estudiar la palabra. Amén. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor hacemos una oración con nuestros televidentes? ¿Les parece? Miguel Escalante, nos diriges. Muy bien. Padre, gloria y honra sean a tu santo nombre, Señor. Imploramos humildemente, Padre, tu presencia, tu dirección, que seas tú nuestro Maestro, que tu Espíritu, Señor, que inspiró esta palabra, sea también que nos haga entenderla. Imploramos por cada persona, Señor, que está buscando tu rostro. Puedas tú revelarte claramente a tus hijos, Señor. Bendito seas, Padre. Muchas gracias por el tiempo que nos das de escudriñar las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De paso, el título de nuestro estudio es ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Y dicho sea de paso, la única guía segura para nuestra vida es la palabra de Dios. No hay otra. Y por medio de ella sabemos que Dios creó dos instituciones en un principio: el sábado y el matrimonio, Adán y Eva. Sin embargo, hay un enemigo que trata de destruirlos y a lo largo de la historia influye sobre los hombres y quitándoles el conocimiento de la palabra de Dios para tomar malas decisiones y destruir esta institución. Y llegamos a la historia de Nehemías. ¿Recuerdan? Nehemías y Esdras. El pueblo de Israel nuevamente tomando malas decisiones. ¿Qué les parece si antes de abordar el problema, cómo enfrentar estas malas decisiones, por qué no primero hablamos acerca de tomar correctas decisiones antes de tomar malas decisiones? Lo que quiero decir es la decisión de elegir una pareja o un cónyuge que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Muchas personas toman malas decisiones y viven una vida miserable en el matrimonio. Inclusive dentro de la fe. Inclusive dentro de la fe. Y vamos a darnos cuenta que en el estudio de Nehemías el problema era la mezcla. La palabra es la gente mixta, ¿cierto? La gente de otras naciones. Pero bueno, ¿qué les parece si primero consideramos cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta para tomar la decisión de considerar una elección correcta, un compañero correcto, una esposa correcta? Bueno, Gastón. Yo diría, en el caso de Adán y Eva no hubo problema. Dios le puso la compañera correcta. Entonces ahí podemos empezar también a vislumbrar algo. Podemos empezar a vislumbrar que primero uno necesita una esposa. En el caso acá somos todos hombres, pero la mujer también necesita un hombre. O sea, somos... ¿Qué es lo último que está tratando de destruir el enemigo también, no? Que el matrimonio no sea entre un hombre y una mujer. O sea, eso,
como vos dijiste, el enemigo se está tratando de destruirlo. Bueno, y hay un plan de Dios. ¿Por qué? Porque son la ayuda idónea. Y hay veces que en los matrimonios se unen, las personas se creen que se están uniendo por las similitudes, pero la realidad no es esa. Cuando nosotros vemos la Biblia, la realidad es que lo que nos tiene que unir es la diferencia, no la similitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los dos vendrán a ser una sola carne. Y en realidad la imagen de Dios en el ser humano se refleja siendo una mezcla entre el hombre y la mujer. No es solamente el hombre ni solamente la mujer. La naturaleza de Dios es una mezcla de los dos, ¿se entiende? Entonces, ¿para qué necesitamos la mujer? Para refinarnos a nosotros. ¿Y para qué nos necesita la mujer a nosotros? En otros aspectos, ¿se entiende? Bueno, entonces esa mezcla produce un equilibrio. Esa es la realidad. Entonces, por ahí, el verdadero problema que está ocurriendo, ¿por qué hay matrimonio igualitario? Y porque me caso con un hombre porque él, en realidad, en definitiva, tiene los mismos objetivos que yo. Porque él piensa como yo, él siente como yo. Y entonces, por eso hay tanto matrimonio igualitario, ¿se entiende? Y bueno, una mujer piensa como una mujer, un hombre piensa como un hombre, entonces se está olvidando el objetivo de Dios. Es unidos en la diferencia, no en la similitud. Y de ahí salir adelante para lograr esa mezcla y ser equilibrados. Porque somos desequilibrados por naturaleza, ¿se entiende? Sí. Para mí el mejor ejemplo es el caso de Isaac, como yo te dije hoy. Isaac, él no fue a buscar ninguna esposa. Su padre manda a un siervo de él a buscar una esposa para Isaac. La buscan dentro del seno de la familia creyente, de la generación, vamos a decir, de la genealogía de gente creyente que tenía inclinación a acercarse a Jehová. Entonces eso, pero ¿de quién viene ahí? Ahí es donde tenemos que hacer hincapié también en que una cosa es cuando vos sos creyente y otra cosa es cuando no sos creyente. Si vos sos creyente, la Biblia tiene versículos, como tenemos 2 Corintios 6, 14, que dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es lo que decía el Antiguo Testamento, y por eso estamos hablando de Nehemías y Esdras, ¿no? Entonces, como creyente, yo no puedo unirme en yugo desigual con el incrédulo. Tengo que unirme con una persona que cree igual que yo. ¿Por qué? Porque los objetivos de la vida, si no, son distintos. Esto puedo dar testimonio porque en mi vida yo no nací en la fe, tuve una familia, formé una familia dentro del mundo, tuvimos un hijo y ese hijo, bueno, fue criado lamentablemente en un divorcio. Yo tengo un divorcio y nunca pude en mi hijo yo formar lo que yo quise cuando yo creí, porque le tiró siempre el mundo y la madre. O sea, el hijo a quién va a ir, al que le resulte la vida más simple, o sea, no se la complique. Y eso es lo que busca hoy la juventud. Y bueno, y eligió no estudiar, eligió no trabajar, y bueno, y así fue lamentablemente las consecuencias de esa vida. O sea, cuando yo creo es otra cuestión. Yo ahora no puedo elegir una persona del mundo, que en definitiva es lo que vos, Miguel, estabas hablando hoy, de que cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿querés hablar de esta parte? Sí, justamente viene a la pregunta, ¿no?, que nos dice Miguel. Cuando vemos en Génesis 6, cuando dice en el versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí vemos el acto de Satanás por corromper el matrimonio que Dios había instituido. Ahora ya había un participante ajeno, que eran las hijas de los hombres. Esta no es que hay unas corrientes que enseñan que los hijos de Dios eran ángeles. No sé si han escuchado eso, ¿no? Sí, lo he escuchado. Y dicen que las hijas, bueno, hubo una mezcla. La Biblia es clara. Se hace referencia a los hijos de Dios. Vemos que en Génesis 3 habla de dos simientes. Exacto. La simiente de Dios y la simiente de Satanás. Esta simiente de Dios es preservada por Dios. Bueno, entonces uno de los puntos para tomar antes de un casamiento es ver esto.
los hijos de Dios o hijas de Dios no podemos estar con, en este caso que se llama hija de los hombres, pero son impíos o son, pongámosle, del gentil, mundo. Personas que no son convertidas. O del mundo, como Ahora, decimos a veces. ¿por qué Satanás? Aquí es bien interesante, quiero conversarlo con ustedes. ¿Por qué Satanás quiere eso? La labor de la educación de los hijos está a cargo de la madre. Exacto. La madre. Satanás hizo que mujeres que ya desconocían que el conocimiento de Dios, que no tenían el conocimiento de Dios, que no honraban al Señor, que ellas se casen con hijos de Dios. El hijo de Dios tiene una función, el varón tiene que proveer, tiene que cuidar, proteger a la familia, su trabajo es afuera. La mujer está a cargo de los hijos. En este caso, cuando la mujer de Génesis, que no eran hijas de Dios, empiezan ya a corromper a los hijos. De ahí que en la lección habla de que ya hablaban otro idioma. Exacto. Pues le hablaban el idioma materno. Porque claro, al ser criado ese chico con la madre cuántas horas y por el padre cuántas horas, el chico aprendía el idioma de la madre y no aprendía el idioma del padre. Entonces nunca podía saber en el idioma original que estaba la Biblia. No sabían hablar ni arameo ni hebreo. Claro que sí. Entonces tenía el problema de un problema de comunicación para que su padre pudiera enseñarle la palabra. ¿Cuán importante es la enseñanza de la mamá? Mira, en 2 de Timoteo le dice en el versículo, vamos a leer el versículo, 2 de Timoteo capítulo 1, dice, trayendo a la memoria, versículo 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora ves la importancia de la figura materna, que sea una persona convertida con un nuevo corazón. Entonces, eso en la época de Nehemías, Satanás había hecho eso, había hecho que haya matrimonios mixtos. Había personas del pueblo del Señor, pero con mujeres que no eran del pueblo del Señor, que tenían conocimientos completamente diferentes. Y la educación, por tanto, que iban a dar estas mujeres a los hijos, iba a ser diferente a la del papá. Y ahí ya una generación, la siguiente generación, ya no iba a tener el conocimiento de Dios. Lo hizo a través de toda la historia de la humanidad. Claro que sí. Porque vos lo tenés como ejemplo ahí, lo tenés como ejemplo cuando salen del pueblo de Israel, sale de Egipto y que vino una multitud mixta. Y dice la palabra inspirada, dice que el verdadero problema siempre fue en la multitud mixta. ¿Te acordás? Claro. Entonces, sigue siendo hoy también el mismo problema de la iglesia, la multitud mixta. Sí. La gente que entra al Evangelio, pero que no es transformada para el Evangelio, sino que transforma el Evangelio a su gusto. Entonces yo entro a la iglesia con mi gusto y quiero esta música porque es de mi gusto, en vez de dejar que la música del Evangelio me transforme a mí a gusto de esa música. Es como hablar otro lenguaje, pues, ¿no? Es como hablar otro lenguaje. Objetivos distintos. Así es. En la historia de Nehemías, cuando cometieron este grande pecado y Nehemías se dio cuenta, ¿cómo fue su reacción? ¿Y qué aprendemos de esa cuando nosotros nos encontramos en nuestra propia iglesia situaciones así? Bueno, Nehemías le arrancó los pelos a algunos y dice que los hirió, o sea que los abofeteó también. Ahora lo que yo hablé con Miguel un poco antes de arrancar es: ¿cuál es la reacción que vos tenés cuando alguien te dice que vos lo que estás haciendo está mal? Y yo siempre me acuerdo de una situación, yo le conté a Miguel que me pasó una situación cuando yo era chico, tenía 17 años, le choqué el auto de mi viejo y lo destrocé, me acuerdo. Lo destrocé al coche de mi viejo. Y no era creyente ni nada, mi viejo tampoco, pero mi viejo cuando vino, yo esperaba que me pegara una trompada y era lo justo. Cuando te refieres a tu viejo es tu papá. Claro, mi papá. Y era lo justo que me pegara una trompada. Y que me agarrara patadas también era justo, porque se lo destrocé al coche. Y ¿por qué digo esto? Porque yo noto que en la situación acá que se trasluce eso, se trasluce que hay una culpabilidad por parte de los heridos y de los que se le arrancan los pelos, en los cuales ellos son pasivos. Acá el activo es Nehemías y son pasivos los que están siendo heridos. Porque Nehemías no dice yo peleé con ellos.
Dice, yo le herí y le arranqué los pelos. Él hizo esto. Y ¿Se se entiende? humillaron. Exacto, se humillaron. ¿Por qué? A mí me pasaba lo mismo. Yo, si mi viejo me venía a pegar, y yo estaba dispuesto a recibir el castigo porque tenía razón. Y en esta situación pasa exactamente lo mismo. Entonces, Sí, es hay una culpabilidad de parte sí, del... de vergüenza. Exacto, de ¿Sabes? vergüenza. En esa época, cuando las personas se rapaban, era un acto de vergüenza, habían cometido pecados. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de un episodio? Los soldados de David fueron tomados y les cortaron el pelo, la barba y el pelo los raparon. Entonces esas personas, David los encuentra y les dice, bueno, estén en ese lugar hasta que les crezca la barba, sí, que les pase la vergüenza. Entonces el acto de la reacción de Nehemías es acerca de la vergüenza en la que habían caído. Una reprensión al pecado que habían hecho. En definitiva también, ¿no? Claro. Porque ellos sabían que eran culpables. Sí. En el versículo 25... O sea, quiero redondear un cachito esta idea. Lo que tenemos que vislumbrar es que si vos sos pueblo de Dios, vos no te podés unir en yugo desigual, clarito. Si sos pueblo de Dios. Ahora, si vos venís a la fe sin ser pueblo de Dios, ¿cómo es? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice otra cosa ahí. El apóstol Pablo dice que el que no creía, pero que ahora cree, no se divorcie, no se separe, dice. Claro. Porque ellos pueden estar santificando a su esposo y a sus hijos. ¿Y qué saben si esos hijos o ese esposo no va a ser salvo? O sea, esa es la idea que nos está dando en definitiva, ¿no? O sea, no es que hay dos mandatos distintos, eso es lo que me gustaría aclarar, sino que es un mismo mandato. Lo que pasa es que hay gente que creyó desde nacimiento, viene con una línea, y hay gente que creyó de grande como yo, ¿se entiende? Entonces, aquí hay algo muy interesante, Miguelito. Esos episodios de la Biblia muchas veces hoy en día son usados para justificar nuestros divorcios, son muchas veces usados para justificar nuestros actos impíos. Pero yo solo quiero llevarlos a Marcos 10. Jesús da la última palabra siempre. Él es el alfa y el omega. Los fariseos en ese entonces, era muy común, Miguel, Gastón, dar carta de divorcio a sus mujeres. ¿Cómo hoy? Era muy común. Se dice que ellos, por ejemplo, al mínimo mal comportamiento de la esposa, iban, se quejaban y decían carta de divorcio para ellas. Y simplemente era un pretexto para buscar otra mujer. Exacto. Pero Jesús viene y le dicen, los fariseos se acercaron y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, aquí está la razón por la cual les dio Moisés esa orden. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ahora escuchen esta palabra. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la palabra de Jesús. Lo que Dios unió. Si hubo un matrimonio legal, no lo separe el hombre. Si hubo un matrimonio con la bendición del Señor, no lo separe el hombre. Mi hermano, y aquí yo tengo que tomar un punto interesante. Muchos cristianos se divorcian por una infidelidad, malinterpretando el texto donde dice que si es en caso de fornicación. Es una mala interpretación, por si acaso. Yo te pregunto algo. Si yo tengo mi esposa, tú también, ¿no? Tienes sus esposas. Te pregunto, si tú le perdonares una infidelidad, ese perdón es más grande de lo que Dios ha hecho por nosotros, es menor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es menor. ¿Me entiendes? Mi querido amigo, eso no es un punto de discusión. Cualquier error, cualquier pecado, el matrimonio es un
un instrumento de Dios para la santificación, en donde veremos si nosotros fuimos recipientes de gracia. Si yo fui recipiente de gracia, Miguel Gastón, esa gracia va a ser también mostrada, practicada con mi esposa. No estaré yo buscando una mujer perfecta. Porque ¿acaso la esposa de Dios es perfecta? O nosotros somos perfectos. La iglesia es perfecta. Mira, ¿sabes cómo la encontró el Señor a su iglesia? La encontró tirada. Ezequiel dice que estaba en sus sangres, despreciada. ¿Y Oseas? Oseas hace alusión a una adúltera. Con hijos de otros. Exacto. Y viene Jesús y dice, no. Ahora, voy a hablar solo dos casos interesantes. Primera de Corintios 7, desde el 10, que es en el caso en donde dos gentiles escuchan el evangelio, un matrimonio que no era cristiano, escucha el evangelio y una persona se convierte, que es muy común eso, ¿no? O es la mamá o es el papá. Entonces, en el camino del matrimonio, ya con uno convertido, surgen pues ciertos problemas. Que ya el marido no quiere ir a la iglesia, que empieza a criticar, a molestar, diferente, ¿no? O sea, viceversa. Pablo ahí da un consejo interesante, un mandamiento, ¿no? Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, dice él, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué pasa si se casa? No, adultera, dice. Es un adulterio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Efesios, yo quiero leerles Efesios 5, donde dice que el 32, versículo 32, grande es este misterio, hablando del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio, creado por Dios, fue hecho para mostrar la relación de Cristo y la iglesia. Exacto. Ahora te pregunto algo. ¿Ha desechado Cristo a su iglesia? No. ¿A su esposa? Jamás. Jamás. No. Entonces, en el matrimonio el esposo no puede desechar a su esposa también. Ahora, yo tengo una pregunta aquí. En el caso de Nehemías, cuando fueron reprendidos, sí, las mujeres fueron llevadas a otro lugar. Expulsadas. Fueron sacadas, y los hijos también. Sí. Pero ellos eran pueblo de Dios. Y Eso ellas, era distinto. Y ellas no eran pueblo de Dios. Claro, ellas no. Ellas eran moabitas, dice la Biblia, eran de otras naciones. Entonces no eran de Dios. Pero si eran mujeres que eran casadas con ellos. Sí, pero no, igual ellos no eran de Dios. O sea, acá, por eso hicimos una diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? Si vos sos pueblo de Dios de nacimiento, vos sabés cuáles son los parámetros de Dios. Vos no te tenés que unir en yugo desigual. ¿Se entiende? Ahora, si vos viniste y llegaste al Evangelio y te agarró el Evangelio sin creyente al lado, es otra cuestión. Es lo que está hablando él, que dice ahí, en definitiva, en Corintios 7. ¿No? Son distintos los casos. Si vos sos creyente, tenés que casarte con un creyente. Si vos estás casado con un creyente y te llega el Evangelio, bueno, tenés que de ahí tratar de salir adelante igual, te está diciendo. Lo que está puntualizando él. Mira, ahora, son distintos los casos. Por eso no es que la palabra de Dios se contradice, nunca se contradice, sino que nos da soluciones. O sea, es tan abarcante la palabra de Dios que nos da hasta ese equilibrio para poder analizar la situación habiéndome convertido yo de grande. Eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios. No deja ningún hueco. Mira, ¿me dejas terminar la Sí. idea, Miguelito? El matrimonio es una muestra de Dios a la humanidad, de cómo es la relación de Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces, dice Efesios también, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Ya? No dice mujeres amad a sus maridos, dice maridos amen a su esposa. Y muchas familias cristianas se dejan porque uno ya no quiere leer la Biblia, ¿no? Yo escuché tantos casos, Miguel. Me voy a divorciar, me dicen. ¿Y por qué te vas a divorciar? Le pregunto. Que mi esposa ya no quiere leer la Biblia. Muy bien, le digo, ¿no? Y Dios a ti, ¿cuánto tiempo tuvo paciencia contigo? Le digo. Ah, ya piensan. Bueno, déjame leer 1 Corintios 10, 7 en adelante, donde dice:
Pero a los que están unidos en matrimonio no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Aquí viene la clave. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Yo te voy a contar una historia que siempre me acuerdo cuando leo esto. Había una mujer creyente, conoció al Señor y su vida cambió. Dios le dio un nuevo corazón. Pero el marido era un hombre necio, tosco. Y este hombre hacía lo que él quería para molestar a su piadosa esposa. Pero la mujer, quejando muchas veces, iba a la iglesia y decía, hermanos, ¿qué hago? Mi marido es así. Y le dijeron, lea la palabra de Dios y siga lo que Dios dice. Y leyó esto. Leyó Efesios, donde dice, mujeres, está sujeta a sus maridos. Bueno, pero mi marido es así, decía ella. Pero no, la Biblia no dice así, cómo eso, cómo era. Es, mujeres, está sujeta a sus maridos. Y bueno, ella siguió ese consejo, con sufrimiento, claro. El marido era un hombre necio. El hombre se jactaba de tener una esposa maravillosa, a pesar de que él era un necio. Claro. Y decía, ¿saben qué? Decía, yo tengo la mejor esposa del mundo, ¿en serio? Sí, miren, ¿saben qué? Les dijo una vez a sus amigos, vamos a jugar billar y a tomar. Y fueron a jugar billar y a tomar. Y dijo, eran las 2 de la mañana. ¿Saben qué? Vamos a llegar a mi casa y estoy seguro que nuestra esposa, mi esposa no me va a decir nada. Y fueron, y la esposa lo mira. Bueno, lo hace pasar. Los amigos más ahí, el marido prepotente le dice, déjame pasar con mis amigos más. Y la esposa agacha la cabeza. Y los amigos no creían. Mi esposa ya nos hubiera sacado a todos, dice. Ven que yo tengo la mejor esposa, dice. Y él se sale. Y la esposa viene y está ya acomodando unas cosas. Y un amigo le pregunta, oiga, le dice, ¿usted por qué tanta paciencia ese hombre necio? Le dice. Y la mujer le dice, sabe, amigo, le dice, Dios me dio ese hombre. En la sabiduría y soberanía de Dios, Él me dio ese hombre. Él es así. Es un impío. Cuando Jesús venga, mi esposo va a morir por la eternidad. Y sabe que yo por lo menos estos años quiero servir a este hombre y hacerlo un poco feliz, porque después morirá por la eternidad. Y los amigos quedaron tan sorprendidos de esa palabra que muy poco tiempo después se convirtieron los borrachos y el esposo más. Da resultado lo que decía seguir Jesús, al ¿no? Señor, seguir al Señor, su palabra, por más que sea por ese momento tan difícil seguirlo, da resultado conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias Gastón, muchas gracias Miguel por esta reflexión. Que Dios bendiga a sus familias. Y a ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado en este estudio. Esperamos que sea de provecho para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.